Bienvenidos a una nueva emisión de Punto Global. En esta oportunidad nos acompaña, al igual que varias veces durante las últimas temporadas, Ana Larisa Martínez Herrera, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Puebla, maestra en estudios de Asia y África, especializada en África por el Colegio de México. Tiene formación de posgrado en varias cuestiones, más que nada en estudios decoloniales, todo relacionado a Asia y África. Bueno, ya nos estará contando un poco más. Y bueno, Ana Larisa Martínez, gracias nuevamente por estar en Punto Global, hoy hablando de la situación en Mali. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. No, gracias a vos por conectarte. Bueno, entonces para arrancar, a ver, tenemos una situación en Mali que es bastante compleja, pero quizás para muchos son cuestiones que son totalmente desconocidas. Entonces vamos directamente a lo llano para empezar. ¿Quiénes son el JNIM? ¿Quién es el FLA? ¿Cuál es el gobierno actual de Mali y qué intereses tiene internacionalmente? Claro, bueno, pues para empezar tenemos que situar a Mali, ¿no? Como bien lo dices, incluso a veces ni siquiera sabemos de qué parte del mundo estamos hablando. Estamos hablando de la parte occidental de África. Está colocado en en una parte del continente que es conocida como el Sahel. Y bueno, pues el Sahel es actualmente un país muy rico desde antes de la colonia, pero es un país muy rico en términos de oro, de minerales, y además es un país que estratégicamente tiene una posición geopolítica muy importante, sobre todo también para el tema de los pasos migracionales hacia el norte, como lo es sobre todo Argelia. Tenemos también que ubicar que Mali, al igual que otros países del Sahel, han estado en una continua crisis, sobre todo por este tema geopolítico. En estos días, en esta semana, bueno, el gran boom de lo que ha pasado es que dos movimientos se han unido. Ahorita vamos a hablar de esos dos movimientos y se han unido contra el régimen de Goita, ¿no? Estos dos movimientos son el FLA, que es el Frente de Liberación de Azawad, y que es un movimiento separatista del Tuareg, que tienen su propia agenda nacionalista y secular. ¿Y qué es lo que buscan? Principalmente buscan autonomía e independencia, ¿no? Se encuentran en el norte de Mali. Ahorita hablaremos un poquito también por qué es importante hacer esta división del mismo país y por qué los Tuareg como grupo étnico son muy importantes. Y después están el JNIM, que ellos son una coalición yihadista afiliada a Al-Qaeda, que no solamente opera en Mali, sino también opera en Burkina Faso, en Níger, y su objetivo es expandir el proyecto islamista regional y se aprovechan como de vacíos, ¿no? O sea, se aprovechan de estos vacíos de ausencia estatal o de tensiones locales o de conflictos comunitarios, y en esos vacíos logran hacer estrategias para poder ir creciendo su movimiento. Lo que es importante aquí resaltar es que estos dos movimientos se han coordinado, ¿no? Tanto los separatistas Tuareg y los grupos yihadistas contra el gobierno militar de Bamako y también de otros actores internacionales como lo es Rusia. Lo que es también importante destacar que en este punto no es que estén buscando un Estado islámico, ese no es el punto final. Aquí estamos hablando de grupos que han aprovechado una intervención, una distracción del gobierno para poder hacer presencia. Y los líderes de ambas organizaciones son también muy importantes. El líder de la FLA pues ya fue secretario general de otro movimiento, que era el Movimiento Nacional de la Liberación de Azawad, que fue uno de los mayores grupos separatistas en el 2012, que ya hablaremos también sobre eso. Ahora, muchas veces se viene diciendo en los últimos días, más que nada en las redes, teniendo en cuenta la posición del gobierno de Mali, bueno, recordemos una junta militar apoyada
por Rusia, o bueno, puedes explicarnos un poco más cuál es esta relación en contra de los intereses de Francia, ¿no? Que era la ex potencia colonial, que varias de las juntas del Sahel estuvieron tratando de dejar atrás su influencia que siguió durante varias décadas. Pero muchos de los críticos lo que están diciendo es, bueno, no son tan malos, sobre todo ahora hablaremos del FLA, pero sobre todo los del JNIM, no son tan malos porque son un yihadismo moderado que no viene a imponer una sharia tan dura como el ISIS, por ejemplo. ¿Esto es así? Justamente es que no, el problema ahorita no es pensar en un Estado islámico, sino derrocar al gobierno de Bamako, que opera en Mali, que como bien sabemos es un gobierno militar. Entonces, ¿cuál es el gran punto de que ellos se quieran, por qué están discutiendo, por qué se están dividiendo? Pues para esto nos tenemos que remontar al 2012, que en el 2012 acordémonos que hubo diferentes crisis, ¿no? Crisis importantes en el Sahel, y en ese año hubo grupos Tuareg, hoy se llama FLA, pero en ese momento había otros grupos del Tuareg del norte de Mali que proclamaron su propia independencia de Mali, y a ese país propiamente le pusieron Azawad. ¿Por qué crean esta separación? Y ahí vamos a volver rápidamente porque sé que esto tiene que ser un poco más breve, pero ahí vamos a hablar de los Tuareg. ¿Quiénes son los Tuareg? Los Tuareg son un pueblo amasí, bereber, que históricamente han sido nómadas, ¿no? Y al ser nómadas y con una identidad muy fuerte a nivel lengua, cultura, tienen su propia lengua que es el tamashek, ¿no? Y su propia escritura que es la Tinifinac, que la han logrado conservar y preservar durante siglos. Y bueno, ellos son personas del desierto, así los vamos a conocer, que estaban repartidos por todo esto que es Mali, Níger, Argelia, Libia y Burkina Faso. Cuando en la colonia y después de la colonia se crean estas fronteras artificiales, claro, los tuaregs se encuentran divididos en todos estos países, y al estarse divididos en todos estos países, pues bueno, se crea una población que no encuentra un territorio, o más bien que se queda sin territorio, porque entonces este grupo étnico se empieza a sentir como políticamente marginado y excluido del desarrollo económico nacional. Entonces, en el 2012, recordemos que toda esta parte es excolonia de Francia, y que Francia ha tenido una muy mala posición después de la colonia frente a toda esta situación, porque incluso en el 2013 Francia va a volver a intervenir en Mali mediante una operación que se va a llamar Serval para detener el avance de estos yihadistas hacia el sur y evitar el colapso del Estado malinense, pero no lo va a lograr, solamente va a lograr recuperar algunas zonas como Gao, Tombuctú y Kidal. Kidal ahora es uno de los puntos más fuertes y el epicentro de toda esta problemática en el norte de Mali. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Entonces, vamos avanzando en el tiempo y recordemos que ellos van a tener ahora golpes de estados, ¿no? Y que es lo que en el 20, en el 21, hasta que llegamos al día de hoy. Entonces, lo que estamos viendo es que Mali durante el 2013 hasta 10 años hacia atrás, un poquito más, no ha mantenido una estabilidad en el tema del gobierno, y que esta población sigue sin sentirse parte del Estado del país que hoy es Mali, y que además Mali es un país muy grande, muy difícil de tener el control de todo el país. Por eso es que hoy los medios están diciendo, bueno, es que el FLA y esta coordinación, esta alianza que tienen estos dos países no puede ser tan mala, porque al contrario nos va a beneficiar. Ahora, ¿los dos grupos quieren secesionarse de Mali o hay un interés de derrocar al gobierno de Bamako y después ver qué pasa? El interés principal es derrocar a Bamako y después ver qué pasa, porque lo que sí es cierto, y creo que no vislumbramos un Mali separado, ¿no? No vislumbramos por ejemplo, este país Azawad que el FLA quisiera tener. No hay eso, porque entraríamos en otra crisis, en otra guerra civil, como lo tenemos en otro
como por ejemplo lo tenemos en Somalia, ¿no? Somaliland, Somalia, ¿no? Ese tipo de cosas, territorios que todavía en África juegan un papel fundamental geopolíticamente. Pero lo que es cierto es que Mali no puede perder el control del norte, sobre todo de Kidal, como les decía. ¿Por qué no lo puede perder? No lo puede perder porque esa es la ruta de tránsito migratoria muy importante. Y ahora, volviendo un poco también al origen de estos grupos, ¿de dónde el FLA, básicamente centrándonos en el FLA, ellos tienen algún tipo de apoyo extranjero, como por ejemplo lo tienen los movimientos, el Frente Polisario, los movimientos saharauíes, apoyados por Argelia, por ejemplo, o el FLA es más un grupo independiente? Cuando en el 2012 pasa esto de los movimientos separatistas y después viene en 2013 la ayuda de Francia y posteriormente Francia se va, los grupos armados van a lograr reorganizarse y van a empezar a expandir su presencia regional, digámoslo así. Después esta operación de Serval va a evolucionar hacia otra operación que se va a llamar Barcané y bueno, una misión regional más amplia. Y bueno, obviamente esto hizo que las relaciones con Francia se fueran deteriorando porque cada vez había más críticas, así se de verdad Francia había logrado ayudar o estaba perjudicando. Tras deteriorarse la relación con Francia, Mali lo que va a hacer es acercarse más a Rusia. Y entonces ahí van a aparecer este grupo que antes era conocido como el Grupo Wagner, que al principio era una empresa militar privada, ¿no? Eran mercenarios ofreciendo entrenamiento, armamento y, bueno, operaciones contra insurgentes. Pero después, cuando muere este líder, Wagner fue reorganizado parcialmente dentro de Africa Corps. Hoy lo que existe es Africa Corps, que está más ligado al Ministerio de Defensa ruso. La gran pregunta o la gran coyuntura que existe en este momento es que se nota que la presencia de Rusia tampoco está siendo efectiva para contener no solamente a Mali, sino a Burkina Faso y a todos los otros países vecinos. Entonces, si bien no hay un grupo que tenga un nombre de coalición entre algo ruso y África Corps, que es totalmente apoyo ruso, es quien ha sido uno de los mayores en entrenar, en entregar armas y, bueno, en ayudar a todos estos movimientos, especialmente al FLA. ¿Seguimos contando con presencia de tropas francesas en Mali o ya se retiraron como en otros lugares de Sahel y en otros lugares de África en los que luego llegó Africa Corps a llenar ese vacío justamente? No, ya justamente se retiró, ¿no? De hecho, acordémonos que incluso en prácticamente todo el Sahel, la presencia de Francia ha ido disminuyendo drásticamente hasta el punto de ni siquiera tener embajadas, ¿no? El primero fue Burkina Faso, en cerrar esa embajada, pero hay otros como Costa de Marfil. ¿Por qué? Porque si bien Macron, ¿no?, ha intentado volver a acercarse a este espacio porque sabe que geopolíticamente es importante, le ha costado muchísimo y realmente no vislumbro un futuro en el que Francia pueda volver a tener un peso tan importante dentro del país. Y estamos viendo, si nos quedamos en la región, cómo Mali, Níger y Burkina Faso parecen ser lo mismo, en el sentido de que siempre que pasa algo en uno de esos países, termina replicándose en el país vecino, obviamente con sus matices, pero tenemos las juntas militares en años seguidos, 2020, 2021, ahí más o menos, que hicieron los mismos golpes de Estado, con las mismas características y ideológicamente similares. Bueno, toda la historia, obviamente, la más conocida de Ibrahim Traoré en Burkina Faso, pero también pasa en Níger y, por supuesto, en Mali. Estos hechos ponen en peligro el equilibrio regional y pueden amenazar también a los gobiernos de Níger y de Burkina Faso, o es algo que ves solamente aislado a lo que es Mali. Sí, claro, desafortunadamente, como lo habíamos mencionado y tú bien ahora tocas el punto, parecen efectos dominó.
Pero además acordémonos que en esta parte del continente tenemos lo que se llama la Alianza del Estado del Sahel, que está conformado por Mali, Burkina Faso y Níger. Ellos crearon esta alianza del Sahel, que es una alianza militar y política basado en discursos soberanistas y además que tienen la fuerte determinación de la ruptura con Francia. Sin embargo, hasta el momento no hemos visto que esta alianza del Sahel esté brindando un apoyo militar, un apoyo, una pronunciación más fuerte hacia lo que está sucediendo en Mali. Claro que lo que está pasando en Mali desequilibra la zona, sí, totalmente, sobre todo les digo, por este tema de las rutas, el combustible, ¿no? Que ya el combustible que tendría que pasar por esta zona del norte de Mali es una fuerte tensión. Y bueno, ahora tenemos lo de la crisis del combustible por el conflicto por el conflicto actual mundial. Entonces, claro que estaremos esperando, si no repercusiones de golpes de Estado, sí estaremos esperando que a lo mejor la misma alianza del Estado del Sahel cambie, porque si el objetivo es derrocar al gobierno de Bamako, a Goita, quién va a subir a la cabeza y cómo se va a reconformar nuevamente esta estructura, ¿no? Esta alianza que ya llevaba varios años funcionando bien. Ahora, estos ataques recientes también evidencian la vulnerabilidad, ¿no? De, como lo decía, de toda la zona, pero sobre todo en las rutas estratégicas de abastecimiento, de migración, de crimen organizado, afectando pues obviamente a la economía y a la percepción de la seguridad. ¿Cómo es esto? ¿Querés ampliar un poco más en esto? Que antes también lo mencionaste y quedó medio ahí dando vueltas, esto de las rutas claves en el Azawad. Claro, justo. El continente, el norte del país de Mali, ¿no? Es por donde pasa todo lo que ingresa a la zona hacia abajo, ¿no? O sea, si pensamos en Mali, acordémonos que es justo como, no sé, como un rectangulito y después baja, ¿no? Otro cachito. Esta parte del norte, que es la que están peleando los diferentes grupos separatistas, Tuareg, es la parte de la ruta sobre todo hacia Argelia y hacia los países vecinos. Pero ahí justamente se ha concentrado, hoy en día ha crecido muchísimo el tema de que son rutas de crimen organizado, no solo de crimen organizado a nivel internacional, sino estamos hablando de un crimen organizado en personas del mismo lugar. Porque aquí pasa algo muy importante. No solamente estamos hablando de población africana originaria, sino también estamos hablando de población árabe que se consideran a ellos mismos como gente blanca, ¿no? Entonces también hay un problema de racismo porque esta gente blanca no concuerda con las opiniones, ¿no? De toda la población africana, incluso ni siquiera están de acuerdo en que la población africana sea la que gobierne Mali, y por lo tanto también estamos hablando de crimen organizado en lo que hoy conocemos como trata de personas contra la misma población que se encuentra dentro del país. Entonces, no solamente es un tema político, sino también es un tema de racismo muy grande, de discriminación, y que, bueno, obviamente está empezando a tomar y a crecer también, y que en este momento está evidenciando que eso también es una crisis. ¿Y existe el riesgo de que acá se cree un vacío de poder en caso de que caiga definitivamente el gobierno de Bamako y queden después el JNIM y el FLA, que al parecer, y por lo que estás diciendo, tienen intereses que no son similares, aunque el interés común hoy en día sea derrocar al gobierno de Bamako? ¿Puede llegar a haber un vacío de poder aprovechado por ellos y por otras partes también que quizás no estamos teniendo en cuenta, que terminan creando una especie de estado fallido, un Somalia, como mencionabas, un Libia en Mali? Sí, claro que podría, si logran de verdad montar este golpe militar, que es lo que están ambos
tratando, ¿no? Probablemente tengamos un periodo de vacío de poder, pero sin embargo tampoco se vislumbra eso, porque ya al momento que haya ese golpe de Estado, claro, ellos van por dos líneas diferentes, o sea, cada uno tiene su propia línea, ¿no? O sea, mientras uno es totalmente secular, el otro sí sigue una línea de religión muy clara. Entonces tendríamos que ver cuáles son las negociaciones a las que llegan estos dos líderes, estos dos grupos, para la sucesión de poder. Sin embargo, no nos encontramos en ese punto, ¿no? O sea, nos encontramos ahorita en el punto de que haya una expansión regional de grupos armados, o sea, que empiecen a surgir más grupos armados, que haya un debilitamiento estatal, que vamos a empezar a ver también un desplazamiento humanitario, lo que va a implicar un flujo de migración muy grande, más aumento en el crimen organizado y militarización creciente, y bueno, obviamente, como vuelvo a recalcar, la afectación de las rutas migratorias de armas, combustible, recursos minerales, tráficos de drogas. Ahora, no están aislados. Obviamente, en el escenario de la competencia internacional, no solo está Francia y Rusia. Atrás, evidentemente, también está Estados Unidos, Turquía, los Emiratos Árabes y sobre todo Argelia. Entonces, esta región se vuelve importante para temas de seguridad, minerales, migración y rutas comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente, si hay esta intervención de la comunidad internacional, el vacío de poder no será tan grande como si pasara en otras latitudes del mundo. En este momento, como les comentaban en este punto, ¿no? Como mal y sí importa en la geopolítica mundial, seguramente no la van a dejar tan en el vacío. Y en ese caso puede haber algún tipo de confrontación indirecta si se involucra Estados Unidos, Turquía, Francia, Rusia, esto como para ir finalizando. Claro, puede que sí haya un tema de confrontación indirecta, pero no va a ser hasta que de verdad si nos damos cuenta, la manera en que fue este derrocamiento, ni siquiera hubo muertos, ¿no? O si hay muertos, hasta ahorita no se sabe. Digamos que la población sí, obviamente está en riesgo, pero no fue una escala de violencia que de verdad haga, desafortunadamente, como pasa en África, que la comunidad internacional los voltee a ver, ¿no? Entonces, sí, bien puede haber una intervención y una confrontación indirecta, no estamos ahí, tendría que escalar muchísimo más el problema y sobre todo el punto es que les digo, no lo van a soltar por el tema de los minerales, el oro, ¿no? El oro está ahí. Entonces, más bien, a mí me parece que hay que seguir observando cuáles son las siguientes estrategias, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional, porque acuérdense que cuando pensamos en el interés político, esta zona se mueve justamente como una, que es el Sahel político, lo integramos como una, y posteriormente vamos a ver cómo actúa la comunidad internacional. Perfecto, bueno, Ana Larisa, impecable, muchas gracias y espero que esto haya ayudado a la audiencia a entender un poco cómo funciona. Por ahí cuesta entender cómo funciona porque es muy complejo, incluso en las explicaciones que vos estás dando, se pueden ver claramente las ambivalencias que hay constantemente en la región, intereses que parecen que están en la misma línea, pero en realidad son completamente distintos. Y bueno, ojalá esto haya puesto un poco de claridad en estos temas, como siempre muy clara, gracias nuevamente. Muchas gracias a ti, Gastón, y como lo vuelvo a repetir, ¿no? O sea, hablar de este conflicto tendríamos que remontarnos hasta en la época colonial. Sin embargo, para tratar de ser más precisos, ponemos el preámbulo en el 2012 y de ahí a lo que está viniendo en este momento. Bueno, nos vemos entonces en una próxima emisión de Punto Global. Muchas gracias, Gastón.